Horror en el monasterio. Hace ya cerca de un par de años fui a San Antonio, Texas, a visitar a unos tíos, hermanos de mi madre. Durante una fiesta familiar y para gozo mío, conocí a una chica, estudiante como yo. Estuvimos juntos casi todo el tiempo, y cuando ya se iba, me invitó a cenar a su casa el viernes por la noche. Nuestra relación, aunque breve y efímera, nos deleitaba a ambos. Llegué puntual y emocionado por volver a verla, aunque con cierta tristeza porque tendríamos que despedirnos. Entendí con claridad que la felicidad puede ser brevísima, pero que siempre vale la pena experimentarla en carne propia. Después de la cena, nos fuimos a la sala de su casa, y entre diversos temas que platicábamos, me preguntó si yo creía en la brujería y en cierto tipo de fantasmas, esos que vagan incansablemente por las iglesias y monasterios abandonados. No supe qué contestarle en ese momento, pero me platicó de inmediato de un acontecimiento que le había sucedido a su prima, en unas vacaciones que realizó a un pueblo de México, y esta es la historia. Eran pasadas las 7:30 de la noche de un 1 de abril de 1983, cuando Carol Clark y su novio Jim, ambos de 25 años de edad, paseaban dentro de un monasterio abandonado, en las cercanías de la famosa y enigmática ciudad de Real de 14, en el estado de San Luis Potosí. Ya estaba oscureciendo y los pocos visitantes comenzaban a retirarse, tomando una foto tras otra y admirando la espectacular arquitectura del lugar. La pareja se fue adentrando cada vez más, sin percatarse de que ya no había nadie a su alrededor. De hecho, lo último que vieron fue a un par de ancianas que se persignaban en una de las piletas donde algún día hubo agua bendita. Carol estaba agachada, leyendo el texto de una escultura, cuando Jim se le acercó por la espalda y le dijo calmadamente para no asustarla que ya no había nadie en el monasterio, que estaban solos y que lo mejor sería irse lo más pronto posible del lugar. De inmediato ambos caminaron rápida y nerviosamente hacia la salida, y cuando vieron que la enorme puerta estaba ya cerrada, corrieron desesperados y gritando que no cerraran, que aún estaban ellos ahí adentro. Era tanta la velocidad que llevaban que se estrellaron fuertemente en el pesado portón de madera de más de 3 toneladas de peso y casi 6 metros de altura. Golpeaban y pateaban el portón con todas sus fuerzas y gritaban que por favor les abrieran, que los dejaran salir, pero solo se escuchaba el eco de sus voces en los enormes pasillos del monasterio, hasta que estos se perdían en un inevitable e inquietante silencio. Dándose cuenta de que todos sus esfuerzos eran del todo inútiles, se desplomaron en el piso, agotados, y con las manos sangrando y llorando de la desesperación. No había remedio aparente. Estaban atrapados en el monasterio. Como ya casi era de noche, empezó a hacer frío y su vestimenta era la común de los turistas. Una playera, shorts y tenis, por lo que Carol y Jim se abrazaron para darse calor, y más que otra cosa, para reconfortarse y consolarse por la terrible situación en la que se encontraban. Sin ellos desearlo ni sospecharlo en lo absoluto. En medio de constantes sollozos, ambos hacían trabajar frenéticamente sus cerebros, tratando de encontrar una manera para salir de ahí, pero sin cuerdas y sin ninguna herramienta que pudiera ayudarlos a escalar los enormes muros de la antiquísima construcción. Finalmente, llenos de decepción y miedo, se dieron por vencidos. No había nada que hacer hasta el día siguiente. Después de casi 1 hora de estar en completo silencio, Jim sugirió que hicieran algo, que caminaran alrededor del recinto para ver la posibilidad de que hubiera otra puerta por donde salir, o un pasillo que los condujera al lugar donde vivía el vigilante del monasterio. Y tal vez, en el peor de los casos, poder encontrar algún lugar donde pasar la noche, sin congelarse por el inclemente frío que ya se manifestaba pleno e indiferente. Decididos se incorporaron, y con las piernas entumecidas, comenzaron a caminar con extrema lentitud por los pasillos oscuros y húmedos, lanzando un grito de vez en cuando por si alguien pudiera escucharlos. Una soledad absoluta se percibía en el aire mientras caminaban como en cámara lenta.
La noche ya había caído plena y la oscuridad era muy densa. De hecho, más que en otras ocasiones. La única luz que iluminaba el enorme recinto era la que la luna producía y que penetraba a través de las ventilas que se encontraban en la parte más alta de la construcción. También algunas veladoras que habían encendido los visitantes, venerando a imágenes y estatuillas de santos, que aún se encontraban en las paredes laterales del monasterio. Aparte de esto, reinaba la oscuridad en todo el inmueble. Con un inmenso horror que les corría por sus cuerpos juveniles, veían cómo las imágenes los seguían con la mirada, como si estuvieran pendientes de sus movimientos, y en más de una ocasión pegaron un tremendo grito al ver cómo una de las estatuas giraba la cabeza y por tener una cabellera de pelo humano natural, la hacía verse de lo más espeluznante. Se abrazaron y se dijeron que no era posible, que tal vez sus alterados nervios los estaban traicionando, o que la luz de las velas los estaba sugestionando demasiado. Pero ahora, más nerviosos e inseguros que antes, no tuvieron otro remedio que continuar caminando en busca de una salida. De pronto llegaron a un pasadizo donde estaban las antiguas celdas de los monjes que habían vivido en el monasterio, y Jim, con su encendedor, descubrió que una celda estaba abierta. Pensó que tal vez ahí estarían más protegidos del frío, que a esas horas era ya demasiado intenso. Con manifiesto asco descubrieron que el lugar estaba infestado por ratas y cucarachas, pero no había mucho de dónde escoger. Jim, alumbrando como podía con su encendedor, le señaló a Carol una esquina donde podrían pasar la noche más o menos protegidos del frío. Se abrazaron y un poco después estaban profundamente dormidos. Como a las 2:30 de la mañana, Jim se despertó por unos ruidos extraños que se escuchaban desde lejos. Tapándole la boca para que no hiciera ruido, despertó a Carol, quien se incorporó de un brinco. Asustada, de inmediato le preguntó a Jim qué era lo que pasaba, pero con un ademán él le dijo que se callara, que no hiciera ningún ruido. Horrorizada, Carol se decidió a asomarse, pero su mente no alcanzaba a comprender lo que vio. Un puñado de monjes encapuchados caminaban por los pasillos, en la más completa oscuridad y en perfecta formación, cantando lóbregas letanías en latín. Su vestimenta era una túnica larga y negra que les llegaba hasta los pies, amarrada a la cintura por un grueso cordón. Además de los estremecedores cánticos, se escuchaba otro ruido confuso. Cuando la pareja lo identificó, se dio cuenta de que los monjes traían también unas cadenas sujetas a los tobillos, y que en vez de pisadas, lo que se escuchaba era el metal de las cadenas arrastrándose por el piso del sombrío pasadizo. Caminaban maquinalmente con la cabeza inclinada hacia abajo, y pese a que la luz de los cirios apenas alcanzaba a iluminarlos débilmente, solo se alcanzaba a distinguir un pequeño hoyo negro en el cual se suponía estaban las caras de los religiosos. La visión era dantesca, imponente. Cuando más se acercaron a la pareja, con la flama de las velas, Jim y Carol alcanzaron a distinguir las huesudas manos de uno de los monjes, y en la parte interna de la muñeca lograron ver un tatuaje con una estrella de 5 picos, pero invertida. Se sabe que este símbolo era usado en las sesiones de satanismo y brujería durante la terrible y devastadora época de la Inquisición, ya varios siglos atrás. A cuestas, los encapuchados de adelante llevaban a una mujer de piel muy blanca y cabello negro y lacio, quien se retorcía lenta y lastimosamente, sin hacer ningún ruido ni lanzar gemido alguno, como si ella estuviera bajo los influjos de algún brebaje o elixir. La pareja miraba como hipnotizada y casi sin respirar al lúgubre cortejo, cuando de repente la mujer abrió los ojos, levantó la cabeza y volteó directamente a la celda donde se encontraba el par de intrusos. No pudiendo resistir más, Carol se desplomó hacia afuera de su escondite, y antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver que uno de los monjes, en lugar de pies, tenía unas repugnantes pezuñas de chivo. El estremecimiento fue mayor, y Carol perdió el conocimiento. Cuando por fin se despertó Carol, eran pasadas las 6 de la mañana, y ya empezaba a amanecer.
Aún confusa, asustada y cansada, volteó a buscar a su novio, pero no lo encontró por ningún lado. De un brinco se levantó y corrió hacia la salida del monasterio. Acababan de abrir las puertas para recibir a los visitantes diarios que tenía el monasterio. Terriblemente agitada, llegó a la salida esperando encontrar a Jim, pero lo único que vio fue a un pordiosero sentado en el quicio de la entrada, pidiendo limosna. También había por ahí una niñita vendiendo chicles y a un par de monjas junto a un puesto, acomodando botellas de rompope y bolsitas de galletas. De pronto sintió que la agarraban del brazo y pegando un brinco volteó hacia atrás. Era el vigilante del monasterio que le preguntaba cómo había entrado, pues acababan de abrir y no había forma de entrar sin que él se enterara. Carol trataba de explicarle que ella y su novio se habían quedado encerrados toda la noche, cuando sintió como si alguien le jalara el short y le ofrecía algo. Era la niña que vendía chicles. Al voltear a verla no pudo creer lo que veía. La niña mostraba una estrella de 5 picos tatuada en su muñeca. Aturdida por la impactante impresión, volteó muy lentamente, como si fuera en cámara lenta, a ver al pordiosero y a las monjas, quienes calladas la veían fijamente y sin ninguna expresión. Por último, observó al encargado del monasterio que aún la sostenía del brazo. Todos tenían el mismo tatuaje y en el mismo lugar. Carol se estremeció por dentro, desesperada e impotente. Instintivamente golpeó al guardia y en lugar de huir se echó a correr hacia adentro del monasterio, cegada por pasar violentamente de la luz a la oscuridad. De repente sintió que se impactaba contra alguien y pegando un grito, comenzó a golpearlo. Entonces sintió que le agarraban las manos y por fin abrió los ojos. Era Jim que le decía que se calmara, que todo estaba bien, que todo había sido una horrible pesadilla. Cuando finalmente pudo controlarla, Jim le comentó que había conocido a un guía de turistas extraordinario y que a ella, que tanto le gustaban las leyendas y las construcciones antiguas, de seguro le encantaría conocerlo. Pero ella, llorando sin parar, le decía que no, que lo único que deseaba frenéticamente era largarse de ese maldito lugar. Todavía temblando, Carol abrazó a Jim como pudo. Sintiéndose un poco más tranquila y segura, ambos se dirigieron hacia un pequeño recinto que servía de oficina, justo al fondo del pasillo. La puerta estaba abierta y se sentaron en un viejo sillón para esperar al famoso guía, con la esperanza de que él les explicara lo que les había acontecido la noche anterior. En medio de continuos sollozos, Carol se recargó en el pecho de Jim, quien cariñosamente la abrazaba y le acariciaba su rubia cabellera. En eso, un hombre más bien viejo y encorvado entró al recinto, le sonrió y les dio los buenos días. Se sentó frente a la pareja y le pidió a Carol que le contara la aventura que supuestamente había vivido la noche anterior. Pero cuando Carol apenas comenzaba el relato, el guía cruzó la pierna para estar más cómodo. Entonces, un escalofrío espantoso le recorrió a ella por toda la espalda. El extraño sujeto que se encontraba frente a Carol, en lugar de pies, tenía unas peludas y repugnantes pezuñas de cabra. Una fracción de segundos antes de perder el conocimiento, y con los ojos aún entreabiertos, la pobre e indefensa Carol alcanzó a ver el brazo de su novio, luciendo un flamante tatuaje en forma de estrella. Estrella de 5 picos. Una herencia de ultratumba. Nuestra historia comienza en Surapur, India, donde el coronel Taylor era entonces comisionado judicial británico en Hyderabad. La noche del 11 de marzo de 1882, alguien llamó con apremio a su puerta. Afuera, empapado y temblando bajo la torrencial lluvia del monzón, estaba un joven sirviente hindú, quien le dijo con ansiedad: «Mi amo le suplica que acuda a su lado, señor. Por favor, apresúrese. La muerte se acerca». En la carreta que avanzaba a toda velocidad entre la terrible lluvia y el viento huracanado, el coronel Taylor supo por el joven hindú que el moribundo era Puran Mal, el principal banquero de la India y buen amigo del coronel.
Al llegar Taylor al hospital en Surapur, encontró a su amigo agonizante. Se acercó al lecho y al verlo, el banquero murmuró con voz ronca sofocada: Mis minutos sobre la tierra están contados. Tenía que verte, amigo mío, antes que el tiempo se me acabe. Un sudor frío cubría su rostro demacrado. Ya siento cómo los rechinantes brazos de la muerte negra comienzan a ceñir mi cuerpo. Su voz era hueca, jadeante y opaca. Su rostro, una lívida máscara tensa y desencajada. Eres mi más viejo amigo. Es por eso que te mandé llamar. Hizo una pausa, agobiado por la fatiga, y clavó sus ojos desmesuradamente abiertos, angustiados, en el coronel. Luego hizo un esfuerzo por continuar. Eres la única persona en este mundo en quien puedo confiar. La misión que deseo encomendarte es de lo más apremiante. Se refiere a mi testamento. Otra vez se interrumpió, sacudido por una tos terrible y convulsiva. Luego tomó con mano crispada y huesuda el brazo de su amigo y lo hizo acercarse más, murmurando: Mi fortuna es de 10 millones de libras. Este dinero debe ser entregado a mi hermana. Su amigo asintió lleno de consternada piedad. Entiendo, musitó. No entiendes, jadeó el banquero con expresión de suprema angustia. Debes saber que he olvidado mi nombre. Taylor lo miró con desconcierto. ¿Cómo? Pero si eres Purán Mal, el banquero. Todo mundo lo sabe. Por un momento Taylor pensó que la espantosa enfermedad había destruido el cerebro de su amigo. No. Purán Mal es el nombre que adopté cuando vine a la India hace ya muchos años. ¿De dónde veniste?, adquirió el coronel. De Armenia, jadeó Purán. ¿Y cómo se llama tu hermana?, quiso saber Taylor. La angustia volvió a contraer el rostro desmejorado del moribundo. Era evidente que tenía que hacer un esfuerzo terrible para seguir hablando, para seguir robándole tiempo a la implacable parca. Ese es el problema, amigo mío. Los años han dejado limpia mi memoria. Todo lo que puedo decirte es que soy armenio y que tengo una hermana. Volvió a ser sacudido por la tos. Su amigo lo observaba consternado, compasivo. Debes encontrarla, continuó el banquero, o a sus descendientes, y asegurarte de que mi fortuna les sea entregada. Por un momento abrió la boca como pez fuera del agua, pero de su garganta solo brotó un ronco estertor. Con ojos desorbitados por el esfuerzo y la angustia, se volvió hacia la mesa de cabecera y tomó con la mano enflaquecida un papel. Dijo: Este es mi testamento. Dejé en blanco el nombre de mi hermana. Cuando la encuentres debes llenar ese espacio. Taylor. Taylor sacudió la cabeza desconcertado, pero Purán alzó las manos en un gesto de incompetencia. ¿Cómo podría hacerlo cuando ni siquiera conozco su nombre? Purán tiró del brazo del coronel, como el náufrago que se aferraba a un madero. Entiendo que es casi imposible, pero te lo suplico. Amigo mío, inténtalo, por favor. Volvió a quedar sin aliento. Taylor se debatía entre la compasión y el desconcierto. No sabía qué decir. Te lo suplico, en nombre de nuestra vieja amistad, prométeme que lo harás. Debes darme tu palabra de honor, Meaduts, de que lo harás. Sus ojos imploraban, su mano sobre el brazo de su amigo apremiaba. Te lo prometo. Está bien, yo lo haré. Ahora descansa. Recuéstate. Una mueca que quiso ser sonrisa relajó apenas el rostro macilento del moribundo. El banquero apoyó la cabeza contra la almohada.
resolló con indecible alivio. Gracias, amigo. Ahora puedo morir en paz. Sé que encontrarás a mi hermana. El coronel observó horrorizado cómo su amigo volvía la cabeza de lado, los ojos fijos sin luz ya, la boca entreabierta con el rictus de la muerte, el rostro convertido en una tétrica máscara. Al día siguiente, tal como lo prometiera, el coronel Taylor inició la búsqueda de la mujer a la que su amigo había heredado 10 millones de libras esterlinas. No tuvo éxito. Fueron pasando los días, los meses y los años sin que hallara ninguna pista. Taylor recorrió el mundo entero en su pesquisa hasta que un día hizo un descubrimiento consternador. Supo que, de acuerdo con la ley de la India, si en un lapso de 50 años no se encontraba la legítima heredera o sus descendientes, el dinero debería ser entregado al gobernante nativo de la provincia, el Nizam de Hyderabad. El coronel Taylor abandonó todas sus demás ocupaciones y se entregó en cuerpo y alma a la tarea de buscar a la hermana de Puran Mal. Estaba decidido a cumplir la promesa hecha a su amigo. Pero no obstante lo afanoso de sus empeños, siempre topó con el fracaso. Pasaron 49 años y no encontró una sola pista de la mujer. Agotado y deprimido, regresó a Inglaterra y se retiró a su finca campestre en el norte del país. Ahí lo atendió su bondadosa ama de llaves, la señora Hesson. «Mi querido coronel, no se ha movido en todo el día de ese sillón ante la chimenea», comentó preocupada la mujer en cierta ocasión. Taylor alzó sus cansados ojos hacia ella y murmuró: «Estoy triste. He fracasado en la búsqueda que ha sido la misión de mi vida». «Pero, coronel, ha hecho usted lo que estuvo en su poder», dijo la señora Hesson en tono de maternal reproche. «Nadie podría esperar más de un hombre». Taylor sacudió la cabeza con lentitud. «Esa es la tragedia. Y ahora en muy poco tiempo se terminará el plazo de 50 años y la herencia pasará a manos del Nizam. Entonces más vale que deje de preocuparse», declaró la señora Hesson con la tajante lógica de la gente sencilla. «Ciertamente no podrá hacer en el poco tiempo que resta lo que no logró en casi 50 años». Taylor dejó escapar un suspiro resignado, triste. «Ay, temo que tiene razón, señora. Es usted un ángel. Es cierto, estoy cansado». Sofocó un bostezo. La señora Hesson se incorporó. «Bien, ahora duerma una buena siesta. Ande, cierre los ojos». Poco después de que la señora Hesson salió de la habitación, el coronel, en medio de su letargo, creyó oír una lúgubre voz. «Coronel Taylor. Coronel Taylor». El hombre se incorporó sobresaltado. ¿Quién es? «Soy Puran Mal», ululó la voz, y un escalofrío recorrió el cuerpo del coronel. «¿Tú, Puran Mal? No, no es posible». El coronel se llevó las manos a la cabeza y se la apretó, horrorizado. «¿Acaso estoy perdiendo la razón? ¿Era esta una pesadilla atroz?». La voz proveniente de ultratumba dijo: «No temas, amigo mío. He venido para ayudarte». Entonces el coronel pudo distinguir una vaga forma que se parecía a su difunto amigo. «He recordado por fin mi nombre», declaró la cavernosa voz. «Ahora debes hacer lo que te digo. Hay una pluma sobre la mesa. Tómala. Sí, eso es. Ahora déjame tomar tu mano». Con los ojos desorbitados y el corazón a punto de salírsele, el coronel gritó desgañitado: «No, no lo creo. No creo en fantasmas o apariciones. No me toques, espíritu maligno». «Ah, pero amigo mío, yo sí creo en ti. No te alarmes». La lúgubre aparición alargó una mano espectral. «Solo déjame tomar tu mano». Paralizado por el horror, Taylor dejó que el fantasma le guiara la mano, que sostenía la pluma sobre la libreta que estaba en la mesa lateral. «Listo». La voz espectral pareció casi contenta.
Ahora podrás cumplir tu promesa, amigo mío. ¡Adiós! Taylor logró incorporarse con un supremo esfuerzo, sin saber si estaba despierto o si todo era una espantosa pesadilla. ¡Puran mal!, exclamó la silueta que se desvanecía. ¡Señora Gesson! Alarmada, el ama de llaves sacudió de inmediato al angustioso llamado. ¡Cielo santo, coronel! ¿Qué sucede? ¡Rápido, señora Gesson! ¡Mire a su alrededor!, exclamó el coronel jadeante y demacrado. ¿Hay alguien en este cuarto? La señora Gesson lo miró con extrañeza. Por supuesto que no. Coronel, no hay nadie. Gracias al cielo, suspiró Taylor. Entonces, todo fue un sueño terrible. Tal parece que usted hubiera visto un fantasma, coronel. Precisamente, señora Gesson, repuso el hombre, todavía sudoroso, pero un poco más calmado ahora. Creí ver a Puran mal en este cuarto. Soñé que me hacía escribir algo. Taylor volvió la mirada hacia la mesa lateral y palideció. ¡Mire! ¡Aquí en la libreta! Parece algo escrito por su propia letra, señor, observó alarmada el ama de llaves. Entonces, es verdad, concluyó espantada. Taylor tomó la libreta con mano temblorosa y sacó sus anteojos del bolsillo interior de su chaqueta. Marian Hanikian, leyó con voz temblorosa. Alejandría, Egipto. Presa de la agitación, se volvió hacia su ama de llaves. ¡Rápido, señora Gesson! ¡Traiga mi sobre todo! Enviaré un cable a Alejandría. Si recibo la respuesta que espero, entonces estaré seguro de que un hombre fallecido hace 50 años vino a visitarme esta noche. ¡Rápido! Varias horas después, cuando el coronel recorría de un lado a otro el salón, con paso nervioso, impaciente, alguien llamó a la puerta principal. La señora Gesson recibió el cable de manos del mensajero y murmuró las gracias. Taylor se apresuró a arrancarle el papel de las manos, rasgó el sobre y leyó con ansiedad el mensaje. Luego se echó a reír histéricamente, como si hubiera enloquecido de repente. La señora Gesson lo miró consternada. «Escuche esto», dijo él cuando logró controlarse. «Aviso recibido. Salgo mañana mismo a Calcuta para reclamar mi herencia. Firma Marian Hanikian». Se volvió hacia el ama de llaves, con el rostro ahora iluminado por una amplia sonrisa de satisfacción. «¡Oh, señora Gesson! ¡Lo logré! ¡Cumplí mi promesa! ¡Con la ayuda de un fantasma!». Y fue así, exactamente como el coronel Midas Taylor encontró a la heredera perdida de la fortuna de Puran Mal. El 26 de julio de 1926, Marian Hanikian recibía la fortuna de su hermano, que en 50 años había crecido a la fabulosa suma de $120 millones. Así que, ¿dice usted que no cree en fantasmas y aparecidos? De acuerdo, mucha gente piensa igual. El mismo coronel Taylor tampoco creía en visitantes de ultratumba. De hecho, así lo gritó desgañitado al espectro de Puran Mal. Desde esa misma noche mi vida cambió por completo. Ya nunca fue la misma. Me resulta demasiado difícil e incómodo platicar y compartir todo esto ahora, pues sé muy bien que existen personas que piensan que solo es un cuento que inventé. Pero yo estoy completamente seguro y sé muy bien todo lo que escuché y vi aquel siniestro día. Fue en el año de 1987, durante el mes de septiembre. ¿Cómo olvidarlo si justo en ese entonces mi novia vivía en la ciudad de Veracruz? Yo por mi parte estudiaba en la universidad y como todo joven enamorado,
Buscaba cualquier oportunidad para ir a visitarla y disfrutar de su compañía, de su plática, de su sincero cariño. Los seres humanos siempre estamos ávidos de afecto y amor. Sin dudarlo un instante, aproveché el puente del 16 de septiembre y preparé mis pocas cosas que necesitaba para ir a verla. Había un pequeño inconveniente. Como la mayoría de las personas acostumbran viajar en esas mismas fechas, solo conseguí comprar un boleto para salir hasta las 12 de la noche. Bueno, siendo sincero, en realidad eso no me molestó mucho, ya que viéndole el lado positivo a toda la situación, así llegaría justo cuando estuviera amaneciendo. ¿Qué le voy a hacer? Soy un romántico empedernido. Salí de mi casa alrededor de las 10:30 de la noche, y cuando llegué a la terminal del Atapo, había muchísima gente. Sin embargo, curiosamente, el autobús en el que yo iba a viajar no estaba tan lleno. Solo éramos 10 los pasajeros, así que hasta podía escoger el mejor lugar para mi trayecto. El autobús salió de la estación alrededor de las 12:15 de la madrugada. Por fortuna no tuvimos que esperar demasiado tiempo, como suele suceder en algunas ocasiones. Animado y lleno de esperanzas y deseos de ver a mi novia, aproveché la situación para ocupar 2 lugares e ir más cómodo. Pensé que me sería muy fácil poder dormir todo el camino, pero como había estado toda la tarde en casa sin hacer nada importante, me quedé dormido un buen rato mientras veía la televisión, y por lo tanto, a esas horas de la noche no tenía nada de sueño. Estaba más fresco que una lechuga. Me acomodé para leer unas revistas que compré en la terminal y me puse mis audífonos para oír música. Desconozco cuánto tiempo transcurrió, pero poco después de que pasamos por la ciudad de Puebla, me quité los audífonos y me acurruqué para tratar de dormir un poco. Estuve dando vueltas y vueltas para acomodarme, pero para ser sinceros, los asientos del autobús estaban muy duros e incómodos. Después de un buen rato logré estirar mis piernas en el asiento de al lado y recargué mi cabeza sobre el vidrio de la ventana. El movimiento era mínimo, el silencio casi total, la oscuridad plena. Por fin me estaba quedando dormido cuando de pronto creí escuchar unos delicados golpecitos en la ventana. Un poco molesto, otro tanto sorprendido, abrí bruscamente la cortina y me asomé. Pero lo único que vi fue mi cara reflejándose con ciertas deformaciones en el vidrio. Pensé de inmediato que mi imaginación y deseos de dormir me habían jugado una mala broma. Volví a tratar de acomodarme lo mejor que pude. No sé bien por qué, pero busqué una explicación. Pero pensé que tal vez había sido el golpeteo de las ventanas con el viento y la vibración de la carretera. Sin embargo, y sin desear echarme a perder mi viaje con suposiciones extrañas o descabelladas, esto no era posible, ya que lo escuché con claridad, pese al constante ruido del motor del autobús. Sin hacer más deducciones, traté de olvidar el asunto, pero al poco rato volví a escuchar el pequeño golpeteo sobre el vidrio de la ventana. Pero como según yo ya sabía de lo que se trataba, no hice mucho caso. Pasaron unos 20 segundos a lo máximo cuando de nuevo se dejaron escuchar. Débiles, casi imperceptibles, pero esta ocasión con mayor insistencia. Abrí los ojos y ahora sí, estaba seguro que no era mi imaginación ni nada por el estilo. ¿Qué o quién podría ser? Más temeroso que molesto, me enderecé y volví a abrir la cortina para asomarme. Esta vez pegué lo más que pude mi cara al vidrio e hice casita con mis manos para evitar el reflejo. Vi con claridad cómo pasaban las rayas de la carretera por la velocidad que llevaba el camión y que tampoco venían carros en el carril contrario. Gracias a la luz de la luna se distinguían las siluetas de los árboles y los postes a la orilla de la carretera. Todo el escenario era como un presentimiento suspendido en el tiempo, oscuro, insinuante, lejano, demasiado silencioso. De pronto, para mi total sorpresa y horror, sentí un golpe en la ventanilla. Y vi con mucha claridad cómo una manita se pegó en el vidrio, justo enfrente de donde yo estaba recargado. Instintivamente me separé y levanté un poco la vista,
y vi perfectamente delineada la cara de un niño. Sí, la cara de un niño que no conocía, de un niño como de unos 3 años que no dejaba de mirarme fijamente a los ojos y que me sonreía despreocupado y sincero. Un escalofrío me recorrió completo mientras trataba inútilmente de darle sentido a lo que veía frente a mí. Todavía no podía reponerme de la impactante impresión y asombro, cuando detrás de él apareció otro niño, quien por llamarle de alguna manera, aterrizó de la nada, como si hubiera llegado volando. Con todo y que ellos se dieron cuenta de mi azoro y miedo, parecía como si les diera mucho gusto que los observara. Me quedé helado de la impresión. Sentí cómo me recorría una sensación horrible de impotencia por todo el cuerpo. ¿Quiénes eran estas apariciones espectrales en medio de la carretera? ¿Qué deseaban de mí? ¿En qué acabaría todo este asombro horrible? Cuando reaccioné de estas y otras preguntas que inútilmente me hacía, de un brinco me eché para atrás y cerré las cortinas decidido y alarmado. La verdad era que estaba demasiado asustado por tan singular experiencia. Parecía que el corazón se saldría de mi pecho. Me latía a 1000 por hora. Empecé a sudar frío. Un malestar de vacío se evidenció en la boca de mi estómago. No entendía nada. Estaba horrorizado por completo. Casi por instinto me levanté de mi asiento como buscando dentro del camión a alguien más que hubiera visto aquellas caritas. Pero por la hora, todos estaban durmiendo plácidamente. Solo yo estaba despierto en medio de esta situación increíble y espeluznante. Todo fue tan rápido, tan sorpresivo, tan inusual. Por un momento llegué a pensar que todo esto lo había imaginado, alucinado o que quizás simplemente me había quedado dormitando. Pero no, nada de eso. Yo estaba del todo seguro que venía despierto. Más desesperado aún por no contar con apoyo de nadie, me volví a sentar y puse mis codos en las rodillas, tapándome la cara con mis manos, tratando de protegerme de no sé qué cosa, y deseando entender, con más calma y serenidad, lo que había sucedido. Durante mucho tiempo no volví a escuchar ningún ruido, y cuando me di cuenta, ya estábamos por llegar a la terminal de camiones de Veracruz. Tengo que reconocer que tenía demasiado miedo de asomarme por la ventana, pero decidido y envalentonado, me atreví a hacerlo. Pude ver que ya estaba amaneciendo y que el camión se había detenido. Esperé sentado a que se bajara toda la gente. Quería estar solo y tratar de poner en orden todas las ideas que me asaltaban la cabeza. No sabía qué pensar, ni mucho menos cómo explicarme los acontecimientos que había experimentado en carne propia. Estaba demasiado confundido. Cuando me bajé del autobús, el chofer ya no estaba en su lugar. Caminé por el andén rumbo a la sala de espera, pero no me quise quedar con la duda. No aguanté la curiosidad, así que me regresé para ver el autobús desde afuera. Llegué a la altura de la ventanilla en donde venía sentado, y para mi total asombro, vi las huellas de varias manitas marcadas en el vidrio. Sentí cómo se me erizaron los vellitos del cuello y los brazos. Sentí un frío extraño por mis piernas. Todavía incrédulo, tallé el vidrio con uno de mis dedos y borré un pedazo de una de las manitas que estaban marcadas. No había ninguna duda, había pasado. En definitiva, no lo había alucinado. Las huellas estaban marcadas por afuera de la ventanilla. Todavía impactado por la contundencia de las pruebas, me dirigí al sitio de taxis ubicado en la entrada de la terminal y me subí al primer auto que encontré. El chofer, medio adormilado, me preguntó que a dónde me llevaba. Yo le dije que al Hotel Progreso, que está en el centro de la ciudad. Es el hotel donde siempre me hospedo, pues sus tarifas son muy económicas y los cuartos se mantienen limpios. Sin decir ninguna palabra durante el trayecto, le pedí al taxista que me dejara en una fonda, de esas que están abiertas las 24 horas. Necesitaba relajarme de inmediato, ya que mi cabeza era una tormenta de emociones y la verdad no tenía ganas de dormir. ¿Quién podría hacerlo después de tan singular experiencia? Pagué la dejada y entré a la fonda con las manos en los bolsillos de la chamarra, ya que el frío de la madrugada era cada vez más intenso. Me senté en una silla de la mesa del fondo y pedí un café caliente y bien cargado. Mientras esperaba, me rascaba la cabeza una y otra vez. Todavía no daba crédito lo que me había sucedido. Estaba incrédulo y me veía dale que dale con el dedo índice de la mano derecha, que fue con el que había tallado la huella de aquellas manitas.
Como a esas alturas me dolía un poco la cabeza, saqué de la chamarra un par de aspirinas y busqué al mesero para pedirle un vaso con agua. Pero no había nadie cerca y me levanté hacia donde estaba la cajera. Le pedí el agua y de buena gana me dijo que enseguida me atenderían, que por favor no me desesperara. Mientras esperaba empecé a hojear el periódico que estaba sobre el mostrador y al llegar a la sección policíaca encontré un encabezado que me paralizó por completo. Hoy se llevará a cabo el funeral de los 2 desafortunados niños que perecieron ayer en accidente automovilístico. Con mayor curiosidad continué leyendo. Esta tarde sepultarán los restos de los 2 infantes, Raúl y Santiago, hijos de la conocida familia Sepúlveda, que resultaron fallecidos en fatal carreterazo mientras viajaban a la Ciudad de México la tarde de ayer, cerca del kilómetro 87. El ingeniero Sepúlveda y su esposa aún continúan en estado de coma y se reporta su estado como delicado, por lo que no podrán asistir al sepelio. La ceremonia se efectuará a la 1 de la tarde en la capilla del Panteón de Dolores. Sin dar crédito a lo que leía, no pude evitar sentirme invadido por una gran ansiedad, por una evidente angustia que me cercenaba las ideas y las emociones, ya que de alguna forma presentí que esta noticia estaba relacionada directamente con el evento que había presenciado un par de horas antes a través de la ventana. Más confundido que nunca y sin decir una sola palabra a nadie, salí de la fonda y me dirigí de inmediato a la casa de mi novia. Esperé que me dieran las 8 de la mañana y toqué a la puerta. Como ya me esperaba, ella salió casi de inmediato, y después de saludarnos cariñosamente, le dije que nos fuéramos a desayunar al Vips que está en la plaza principal. Le dije que nos fuéramos a desayunar a una cafetería que está en la plaza principal. Como pude, le expliqué que tenía algo muy importante que platicarle. Una vez sentados y saboreando la bebida caliente, con todo lujo de detalle le conté lo que me había sucedido en el autobús y las noticias que había leído en el periódico. Muy seria y extrañada, me comentó que sí, que ella ya estaba enterada del funesto accidente, pues era una familia muy conocida y querida en el puerto. Traté por todos los medios posibles de no darle demasiada importancia a lo sucedido, como para echarme a perder mi viaje. Desvié la plática hacia otras cosas e incluso fuimos al cine, pero no podía engañarme. Era inútil tratar de quitar de mi mente esas imágenes que taladraban mi conciencia y mi sentido común. La verdad era que no podía pensar en nada más que en aquel par de desafortunados niños que se me habían manifestado insólitamente en la carretera. Cerca de las 9 de la noche, después de pasar a dejarla a su casa, me senté en el lobby del hotel y me dispuse a escribirle una carta al ingeniero Sepúlveda y a su esposa, explicándoles del extraño fenómeno que yo había presenciado y de mi firme presentimiento que la aparición de los niños fue con la finalidad de que les hicieran saber a ellos, sus padres, que estaban bien, que no sufrieran más por los trágicos acontecimientos y que borraran todo su sentimiento de culpa por la tragedia. Yo de alguna u otra manera sabía que ellos pronto saldrían de coma y recibirían mi carta. Han pasado más de 14 años. Blanca ahora es mi esposa. Su familia todavía vive en el puerto de Veracruz y los visitamos al menos 3 veces al año. Pero eso sí, a partir de aquella inolvidable ocasión que tanto me impactara, siempre viajamos de día, pues en realidad uno nunca sabe los fenómenos que nos pueden acechar en cualquier lugar y circunstancia, en particular en las oscuras carreteras de México. Presencias del más allá. La familia Sánchez llegó a su nueva casa, en una ciudad del estado de Sonora. La habían conseguido por un buen precio, y habían invertido el resto de sus ahorros en acondicionarla, puesto que llevaba varios años deshabitada. No era una casa lujosa, pero con sus 3 recámaras era suficiente para el matrimonio y sus 2 hijas, Carla, de 15 años, y Maura, de 7. Estacionaron el auto ante la pequeña verja. El jardincito de entrada tenía un pasto recién sembrado, y la casa parecía estar esperándoles. Emocionados como estaban, se apresuraron a entrar. Solo Carla creyó notar en una de las ventanas superiores una figura detrás de la cortina de gasa, que se retiró rápidamente.
La adolescente no dijo nada. Ya bastante tenía con que su familia pensara que era demasiado imaginativa, para todavía dejar que creyeran que ella tenía alucinaciones. La pequeña Maura cruzó corriendo la casa y salió al jardín trasero por la puerta de la cocina. Ahí había unos viejos columpios que su padre había arreglado para que ella pudiera mecerse. La niña se detuvo en seco. Los 3 columpios se balanceaban y no había viento que los moviera. Como era una niña valiente, se adelantó y detuvo uno de ellos. Se sentó, pero sus pies apenas tocaban el suelo. Imposible impulsarse. Entonces sintió unas manos que la empujaban suavemente. Volteó y vio a un anciano que parado detrás de ella le sonreía. «¿Quién eres?», preguntó la niña. «El señor Montiel», contestó el hombre. «¿Y tú?». «Yo soy Maura. ¿Vives por aquí?». «Sí», dijo él. «¿Quieres que te empuje?». La niña asintió, y pronto se balanceaba alegremente impulsada por el anciano. Media hora después su madre salió a llamarla. «¡Maura! ¡Ven! Tienes que ordenar tu cuarto». «¡Ay, mamá, un ratito más!». «En eso quedamos, hija». La niña se bajó del columpio y se volteó para darle las gracias al amable señor Montiel, pero no había nadie detrás de ella. «¿Dónde está?», se preguntaba ella. «¿Quién, mi vida?», preguntó su madre. «El señor Montiel, un viejito que me estaba empujando el columpio». «Aquí no hay nadie, Maura». «Pero estaba aquí». Impaciente, la señora Sánchez pensó que su hijita estaba volviendo con esas cosas de los amigos imaginarios. Dios solo sabía por qué le había dado esas 2 niñas tan soñadoras. No se atrevía a llamarlas mentirosas. Era su madre después de todo. En el piso superior, Carla ponía en orden sus cosas. Miró el antiguo espejo de pie que había quedado de los habitantes anteriores y sonrió. Le gustaba tener un espejo de cuerpo entero. Era casi lo único que le gustaba de esa casa. Después de asegurarse de que Maura estuviera guardando sus juguetes y acomodando su ropa, la señora Sánchez entró en el cuarto de su hija mayor y se paró a un lado del espejo. «¿Ya terminaste?», preguntó. Carla la miró y sintió un escalofrío. Reflejada en el espejo, pudo ver claramente a una figura que tenía la cara cubierta con una capucha, parada detrás de su madre, pero solo era una imagen. No había nadie más que ellas ahí. «¿Qué tienes? ¡Estás pálida!», exclamó la madre preocupada. «Nada, mamá. Estoy bien, de veras», contestó la adolescente. Durante la cena, la pequeña Maura contó a su padre el episodio en el jardín. «Era muy amable, papá. Me dijo que se llamaba el señor Montiel. Traía puesto un chaleco café, como los que usaba mi abuelito». El señor Sánchez cruzó con su esposa una mirada de resignación. Él tampoco entendía de dónde había salido sus hijas tan imaginativas. «Sigue comiendo, Maura», recomendó su madre. «¿Y qué más pasó con el señor Montiel?», preguntó Carla, súbitamente interesada. «¿Cómo era?». «Flaco, con el pelo blanco», contestó Maura. El señor Sánchez hizo un esfuerzo por desviar la conversación. «Mañana voy a explorar el sótano», anunció. «¿Alguien quiere ayudarme?». «¡Yo!», exclamó Maura feliz. «¿Tú crees que encontremos algún tesoro, papá?». «No sé lo que encontraremos», respondió este. «Son trebejos de la familia que vivía aquí». «¿Quiénes eran, papá?», preguntó Carla. «No lo sabemos, hija. Yo traté con una agencia corredora de bienes raíces». La noche cubrió el cielo con su manto de tinieblas, y una luna pálida asomó entre las nubes, acostada en su cama. Carla podía verla a través de la ventana. Había algo en esa casa que no le gustaba. Estaba segura de haber visto la figura encapuchada, pero temía que sus papás pensaran que era solo su imaginación. El cansancio del día acabó por vencerla, y se quedó dormida. Despertó sobresaltada. Escuchaba unas voces que parecían entonar un cántico, de esos que se usaban en las iglesias, gregorianos. Se incorporó en la cama, alerta. Las voces comenzaron a murmurar su nombre. «Carla, Carla». Esta vez Carla no se guardó nada. Contó a sus padres de la sombra que había creído ver cuando llegaron, de la figura encapuchada que se había parado detrás de su madre, de las voces que había escuchado,
Después de presenciar el ataque, ninguno de sus padres se atrevió a decir que eran imaginaciones. El señor Sánchez encontró en el sótano de la casa unas fotografías, el chaleco y algunas pertenencias del señor Montiel. «¿Y eso también lo del señor Montiel?», dijo el señor Sánchez. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó preocupada la señora Sánchez. «¡Largarnos de aquí!», opinó Carla. «No», protestó Maura. «A mí me gusta el jardín, y además el señor Montiel es muy amable». «Antonio», dijo la señora dirigiéndose a su marido, «tenemos que averiguar quiénes eran los dueños de esta casa. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pero antes debemos llamar a un sacerdote». Ese mismo día, un sacerdote bendijo la casa, y las cosas se calmaron durante algunas semanas. Mientras tanto, Carla se dedicó a navegar por internet. Una tarde encontró lo que buscaba. «¡Oh, Dios mío! La casa perteneció efectivamente a unos señores Montiel», dijo a su familia esa noche. «Tenían un hijo de nombre Ramón, pero algo pasó y la casa fue puesta a la venta. Nadie quiso comprarla y así transcurrieron varios años, hasta que llegamos nosotros. Yo he estado averiguando en la agencia corredora de bienes raíces», añadió a su vez el señor Sánchez. «Quedaron de ponerme en contacto con la persona que les encargó que vendieran la casa». Al día siguiente la señora Sánchez estaba en el jardín. No comprendía por qué, a pesar de todos sus afanes, todas las flores que sembraba ahí se marchitaban. «Les falta abono», dijo una voz detrás de ella. La mujer volteó sobresaltada. Un frío glacial se arrastró por su espalda. Ahí, ante ella, estaba un anciano delgado, vestido con un chaleco café. La señora Sánchez no se esperó a ver qué más le decía a esa aparición. Echó a correr hacia la casa. Cuando se asomó por la ventana de la cocina, Montiel ya no estaba ahí. Esa noche las voces volvieron, pero esta vez Carla llamó a sus papás. El matrimonio Sánchez sintió que la piel se les erizaba. Eran cánticos religiosos, pero que más bien parecían diabólicos, y murmullos. Mencionaban el nombre de Carla. Sin ponerse de acuerdo, miraron hacia el espejo. Ahí apareció una figura con la cara cubierta. La capucha cayó, y los tres reconocieron a Ramón, el hijo de los Montiel. De entre su ropa sacó un hacha. Estaba llena de sangre. La familia se trasladó a un hotel cercano. Al día siguiente, alguien los fue a buscar. Una mujer que dijo llamarse Ariadna Montiel. Era la propietaria original de la casa. «Soy hija de Ramón», reveló cuando todos se hubieron reunido en la cafetería del hotel. Todos menos la pequeña Maura, que había sido enviada con sus tíos a Guadalajara. «¿Por qué?», comenzó Carla. «Espera», interrumpió Ariadna, haciendo un gesto con la mano. «Estoy aquí para contarles la historia, y también para pedirles perdón». La dejaron hablar, y lo que les contó aquella mujer parecía sacado de una novela de horror, no de la vida real. «Mi padre siempre fue un chico raro. No se llevaba con los muchachos de su edad. Era muy solitario. Mis abuelos lo trataban con cariño, pero reconocían que a veces su hijo tenía comportamientos agresivos. Mis padres no se casaron. Tal parece que fue un asunto de una sola vez. Ramón nunca quiso reconocerme, pero mi abuelo, el señor Montiel, hizo lo que le pareció justo y me dio su nombre y su apellido. También le dio a mi madre una pequeña pensión. Ella y yo nos fuimos de Sonora. Ramón nunca perdonó a su padre que me incluyera en la familia. En su mente ya algo perturbada lo consideró una traición. Cuando nosotras nos fuimos se volvió más agresivo. Estaba enfermo, muy enfermo mentalmente. Un día, después de una discusión, se procuró un hacha. Entró a la casa y en un rapto de locura le quitó la vida sádicamente a sus padres, que no pudieron defenderse ante ese gigante enfurecido. La casa quedó convertida en una carnicería. Había sangre por todas partes. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Ramón se quitó la vida. El asunto fue silenciado y yo heredé esa casa. Para entonces mi madre había fallecido también. Puse la casa a la venta, pero la gente decía que aquí asustaban, que los fantasmas de mi abuelo y de mi padre se aparecían. Por eso permaneció deshabitada. Las personas no quieren ligarse con lugares donde hayan ocurrido hechos violentos.
Hasta que llegaron ustedes, que venían de fuera y no podían saber nada. Yo pensé que lo de los fantasmas eran habladurías. Jamás me imaginé que eso fuera real. Y mucho menos que el espectro de Ramón, cargado de odio, pudiera ser tan agresivo. Créanme que lo siento. Si desean devolver la casa, no puedo negarme. Esto ocurrió hace 2 años. Hoy ya no existe la casa donde tuvieron lugar estos desdichados acontecimientos. En su lugar hay una clínica de salud del gobierno. Pero las presencias del más allá que alguna vez la habitaron siguen ahí. Cuando menos una. Hay médicos, enfermeras y pacientes que juran que algunas noches se puede ver una figura encapuchada recorrer lentamente los pasillos, y algunos creen haber visto asomar entre sus ropas oscuras un hacha ensangrentada. La leyenda de Mazihuatli, la mujer con cara de caballo. Esta leyenda es muy conocida en varios países de Centroamérica, y por variantes de las regiones se le denomina un nombre diferente. Por ejemplo, en Guatemala y El Salvador, a esta figura espectral se le conoce como la ciguanaba o ciguamonta. En Costa Rica se le nombra la cegua, y en Honduras se le da el nombre de la cigua. Pero en el trasfondo de la leyenda y en donde se unen las historias de los diferentes lugares, es que a esta mujer fantasmal le gusta engañar y seducir a los hombres, y en general su objetivo principal son los hombres infieles y parranderos, ya que de cierta manera busca un castigo para ellos, y su objetivo se cumple al volverlos locos o simplemente quitarles la vida del susto. En México es más común escucharla nombrar como la mujer con cara de caballo, pero originalmente se le hace mención con el nombre de Mazihuatli, una palabra compuesta del idioma náhuatl que significa cihuatl, mujer, y matlalt, red o trampa. Se dice que esta mujer en vida era muy hermosa, pero a su vez era una mujer infiel, y como castigo fue maldecida cambiando su belleza por un aspecto horrible. Tiende a parecerse a los hombres trasnochadores, y sus víctimas favoritas son los hombres infieles, aquellos que son todos unos don Juanes. Se le puede encontrar en caminos oscuros. Empieza primero mostrando su cuerpo, y quienes la han visto dicen que su figura es inigualable e hipnotizante. Comienza sigilosamente a hacer movimientos de sensualidad para que la sigan. Al comenzar a caminar y a través de su vestido blanco, se puede observar una silueta extremadamente perfecta. Al momento de seguir con su maléfico plan, tiende a orillar a estos desafortunados hombres a caer a un precipicio, despeñadero o barranco. Quien ha sobrevivido a esta mujer, al parecer son pocos, han enfermado y fallecido por esta impresión de horror. Ella se presenta de una forma muy sensual, a lo que tu instinto de hombre te hace exaltarte y no poder evitar desearla. No hay forma en la que se pueda escapar de su encanto, pero al momento de alcanzarla e intentar observarla completamente, enseña su rostro y de la nada, ese aspecto que tanto llamó tu atención se transforma y es una mujer horrible. Su rostro es como el de un caballo con cabellos negros. Su cuerpo es espantoso, como el de una mujer de edad avanzada, manos arrugadas y uñas extremadamente largas. Debido a esta imagen tan escalofriante, se ha ganado a muchas almas, y en especial a aquellos que quieren intimar con una mujer desconocida y tener una aventura más con su hombría. Debido a esta imagen tan escalofriante, se ha ganado a muchas almas. Debido a esta imagen tan escalofriante, se ha ganado a muchas almas. Su belleza se transforma en algo horripilante. Y es aquí donde está el aprendizaje de esta historia. No todo es tan bonito por afuera, y sobre todo, no hay que dejarse llevar por el deseo. Las tentaciones están a la vuelta de la esquina, y si no se tiene una voluntad firme, va a llegar una lección que vas a tener que aprender a la mala. Más vale irse por el camino correcto, por ese camino empedrado. Será difícil caminar por ahí,
pero con paciencia obtendrás un buen resultado. Tus buenas acciones serán tus bendiciones. Así que ya saben, si se encuentran a una mujer con las descripciones mencionadas, no duden en darse la vuelta y seguir con su camino.